El análisis de campeón del día de hoy es Víctor, el heraldo de las máquinas, que es un personaje que es como súper interesante porque es de esos personajes cuya inspiración nace de la estética más que del gameplay. Entonces, Víctor como que en su esencia se trata acerca de la evolución. ¿Ya? Y lo que Riot estaba tratando de hacer con su kit de habilidades es dar esa sensación de que está como constantemente transformándose. Entonces, bueno, en su lanzamiento él tenía un objeto en su inventario que lo que hacía era que a medida que tú lo ibas aumentando, creo que originalmente era con compras en la tienda, ¿no? Que a medida que tú lo ibas aumentando, ibas mejorando tus habilidades. ¿Ya? Y esto es una mecánica con la cual Riot ha experimentado bastante, ¿eh? Así como les gustan la idea de tener botones que cambian tus habilidades, y esto empezó desde los campeones cambiaforma como Nidalee o Kha'Zix que evoluciona sus habilidades. Y se nota que es una temática es una temática a la cual Riot vuelve ya continuamente. Pero Víctor fue como su intento de all-in. Fue cuando Riot dijo así como, ya, vamos a hacer este concepto y lo vamos a llevar así como a su máxima expresión. Entonces, veamos cómo le fue. ¿Ya? No sé cuántos de ustedes estaban jugando League of Legends cuando estaba como el kit original de habilidades de Víctor, pero en el fondo su, él lanzó con esta, así como con el Q, con la Q siendo una habilidad de un objetivo que le da un escudo, la W siendo un aturdimiento en área que te tienes que quedar dentro del área para que en verdad te aturda, su famoso láser y su definitiva que es un daño en área. Creo que desde el comienzo tenía silencio también. Y lo interesante acerca de Víctor era que la idea a la cual Riot te estaba apuntando es básicamente te vamos a dar versatilidad. Tú eliges cuáles de tus habilidades son poderosas, ¿ya? Y en qué orden se vuelven poderosas, porque la expectativa siempre era que hacia el final del juego ibas a tener mejoradas todas tus habilidades. Entonces, si es que vemos acá, así como su lista de habilidades, las habilidades de Víctor son especiales en que tienden a tener como múltiples iconos cada una, ya que existe la versión normal y la versión mejorada. Y la versión mejorada en general le da algún beneficio adicional que no tendría normalmente. El láser explota dos veces, la W te atrae hacia el centro cuando te aturde, la Q te da su escudo, etcétera. ¿Era el escudo la mejora del kit actual? La verdad es que no he jugado a Víctor hace bastante tiempo, pero en el fondo, no. Lo que le da es que le da velocidad de movimiento, eso es. Ya. Entonces, como la, el ímpetu inicial para crear a Víctor y darle un kit de habilidades venía de queremos un kit que esté diseñado de manera de que tú lo puedas mejorar. ¿Ya? Esto es una iteración, es una mejora iterativa por sobre lo que trata de hacer Heimerdinger. Porque Heimerdinger tiene una versión B de todas sus habilidades menos la definitiva, que es básicamente cuando ocupa su definitiva con sus otras habilidades, ¿ya? Y la razón por la cual Víctor fue creado de manera distinta es porque no querían que la habilidad evolucionada se sintiera como que es la definitiva, sino que la habilidad evolucionada tiene que ser parte del kit, ¿ya? De manera que todo el campeón esté constantemente hablando acerca de su temática de evolución. Entonces, el objetivo era que cuando tú decidieras mejorar una habilidad, que todas las alternativas fueran viables. ¿Ya? De la misma manera que Heimerdinger apunta a que la granada que rebota y los multimisiles y la torreta grande, todos tienen que ser alternativas atractivas para el jugador de Heimerdinger. La idea era que para Víctor tenías que haber builds que funcionaran con mejorando la Q, builds que funcionaran mejorando la W y builds que funcionaran mejorando la E. Y yo siento que en su cabeza, así como Riot se imaginaba que la Q iba a ser buena si es que tú jugabas a Víctor en top, ¿ya? Y en el fondo estás enfrentándote a un oponente que fuera de melee, al cual puedes estar como hostigando constantemente, y que la velocidad de movimiento fuera algo como determinante, que te permitiera como mantenerte en línea y estar como constantemente hostigando. Mientras que el rayo te permitía controlar la línea. Entonces está ideal para jugar en el carril central, en el cual tú puedes usarlo para eliminar súbditos más fácilmente y decidir si es que quieres tener a los súbditos cerca de tu torre o cerca de la torre del enemigo, dependiendo de dónde tú crees que está el jungler enemigo. ¿Ya? Y la W estaba pensada para que Víctor pudiera tomar un rol más de soporte. Si es que tú fueras a elegir a Víctor en una posición como más soportística, y lo que estás buscando es hacer una gran cantidad de control de masas en área. Imagínate que tú eres Víctor soporte y tienes una Mumu de jungla, ¿ya? Entonces a Mumu inicia, deja a todos los enemigos
para que no puedan moverse. Y entonces Víctor pone su campo gravitacional y los junta a todos de manera que el carrilero central los pueda destruir con su baño de área. Annie, no sé. Entonces, ese era como el sueño, ¿ya? Y como siempre, vamos a evaluar a Riot de acuerdo a que también lograron su objetivo. Y yo les diría que, mira, lograr ser un campeón cuyo kit entero dijera evolución, ¿ya? Siento que es tan exitoso como Vi, cuyo kit tenían que todos ser puñetazos, o Jinx, cuyo kit tenían que todos ser armas, ¿ya? Entonces como que temáticamente la idea de sus habilidades son todas como narrativamente acerca de la evolución, se logró, ¿ya? Funciona bien. La mecánica original del Hexcore, que te gastaba un slot de ítem, pero te daba poder de habilidad y lo tenías que mejorar con oro, yo siento que no funcionó tan bien con cómo han terminado dejando a Víctor que ya pueda construir objetos normalmente, más del poder está como en las habilidades de los objetos y menos en las estadísticas, y que en el fondo sea gradual la manera en la cual vas sacando vas sacando las mejoras para tus habilidades. Ya, adelante. Eso es un tema de balance, ¿ya? Pero en términos de si es que tu objetivo era crear un campeón que pudiera evolucionar sus habilidades y que la decisión de cuál habilidad mejorar sea una decisión como importante que tú tomas en el juego, siento que eso no se logró. Siento que en cualquier momento dado que tú observas a Víctor en el meta, te vas a dar cuenta que existe una habilidad correcta que mejorar primero, ¿ya? Y es un poquito desmotivante, porque en el fondo tú quieres ser creativo, decir así como, te voy a sorprender, mejoré la W, tú no lo sabías. Y tu recompensa es que pierdes, porque es una pésima idea y debiste haber dejado la W para el final. ¿Ya? Mientras que han habido instancias en las cuales es así como, con este cambio de objetos, ahora el Víctor que se juega es el Víctor que mejora la Q, ¿ya? Y si es que a ti te gustaba el estilo de juego con el cual mejorabas el láser, es una lástima por ti porque Víctor se está jugando con la Q. Entonces, como que nunca lograron darle a ese como sweet spot de las 3 habilidades mejoradas son viables. Encuentro que eso es algo que le salió un poquito mejor con Kha'Zix. Que, claro, siguen sin ser competitivas las 3, pero digamos, lograron dejarlas más cerca de decir así como, ¿cuál habilidad me mejoró? Mientras que Víctor, en general, así como anda a algún sitio web que tenga la guía y te diga cuál es la habilidad que tienes que mejorar, y ya sabes, ¿ya? Entonces, en términos del kit, lamentablemente, Víctor, no te puedo dar ese 10, ¿ya? Porque en el fondo este era un objetivo al cual Riot te estaba apuntando y no le dio. Lo cual no es decir que es un mal kit. Víctor fue el pionero acerca de ese modo de targeteo en el cual el tiro de habilidad parte donde está tu mouse y después se mueve en la dirección en la cual tú mueves el mouse, ¿ya? Que yo sé que a mucha gente le carga y esa es la razón por la cual yo fallo todas mis definitivas de Rumble. Y también es en gran parte como la razón por la cual a Taliyah le fue tan mal en su lanzamiento, porque era muy difícil de utilizar como una habilidad con este tipo de casteo, etc. Pero, hay que reconocer que si es que tu objetivo era como la versatilidad, de manera que la evolución fuera una decisión como importante y no algo medio automático que haces igual en todas las partidas, no llegamos. Así que, gameplay, Víctor. Pero espera, tenemos que hacer el análisis de Legends of Runeterra. Entonces aquí les tengo la carta de Víctor, ¿ya? Es que quizás sea la primera vez que la ven, porque incluso dentro de Legends of Runeterra no ha sido particularmente popular. Y aquí, para apuntar a la misma temática de evolución constante, la idea de Víctor es que él se potencia con cartas que no están en tu mazo, ¿ya? Entonces cada vez que tú juegas una carta que te crea una carta, cuando tú juegas esa carta, Víctor se potencia, al igual que muchos de sus seguidores. Entonces la idea es que mediante estos aumentos tú puedas seguir como haciendo crecer a Víctor y sus seguidores y con eso cerca de mid-late game tener como una mesa muy poderosa y con con eso derrotar a tu enemigo, ¿ya? Un poquito distinto que el mago que vemos en League of Legends, pero también muy temáticamente hablando acerca de la evolución. Víctor se trata acerca de evolución y en su carta esto se sigue cumpliendo. En el fondo, si tú quieres ganar con Víctor, vas a tener que hacer uso de los aumentos, ¿ya? Y si es que no tienes como un mazo que aprovecha bien los aumentos, lo más probable es que no va a subir de nivel y va a ser una carta muerta en tu mazo. Una 2-4 por 4 maná no es exactamente brillante en términos de atributos. Entonces, el gameplay de League of Legends, yo le voy a dar un 9. Encuentro que Víctor está muy, muy cerca de ser así como un
personaje perfecto en gameplay. Lo único que le falta es lograr balancearlo de manera que yo genuinamente pueda decir voy a partir mejorando la W y hayan circunstancias en las cuales sea la decisión correcta. ¿Ya? No digo que sean equiprobables, solamente digo que debería existir la posibilidad. ¿Ya? Y en Legends of Runeterra yo siento que su problema viene del lado que es un campeón de combo, ¿ya? Cuyo combo no le va bien con... O sea, no va bien con las mecánicas que son necesarias para un mazo meta, ¿ya? Porque lo que caracteriza a los mazos meta es que tienen un montón de cartas que les permiten reaccionar a todo tipo de situaciones, ¿ya? Son cartas flexibles. Y el problema con tratar de armar un mazo de Víctor es que muchas veces te obliga a seguir un plan estricto para cómo ganar la partida. Y se desbarata con facilidad si es que te van como destruyendo las cartas que tú quieres tener en la mesa para que se beneficien de aumento cuando juegas tus cartas de aumento, etcétera. Entonces, lamentablemente encuentro que el diseño de la carta de Víctor es más débil que la carta, o sea, ¿cómo se llama? Que Víctor en League of Legends. Y en Legends of Runeterra a Víctor en jugabilidad yo le doy solamente un 7. Encuentro que es entretenido jugarlo, ¿ya? Agradezco que esté en el juego y encuentro que es un excelente villano para los laboratorios. Pero lamentablemente los mazos de Víctor encuentro que no... Encuentro que no alcanzan las alturas a las cuales han alcanzado así como aquellos campeones que verdaderamente se vuelven como... no sé, que verdaderamente se vuelven reconocidos en Legends of Runeterra. No, sé, no es no es un Azir, no es un Irelia, no es... sino que en el fondo Víctor está ahí para... Ocasionalmente a alguien se le ocurre un mazo creativo con el cual temporalmente aparece en el meta y después ya vuelve a sumirse en la oscuridad. Pero entonces hablemos de estética, que es el ámbito número 2. Y aquí tenemos el splash art por defecto de Víctor. ¿Y qué quieren que les diga? Encuentro que es genial. Así, definitivamente tiene una inspiración de el Adeptus Mechanicus de Warhammer 40.000. Se nota así como por el tercer brazo con el rayo láser y como toda la ambientación de como prótesis mecánicas. No tiene tanto el elemento de horror corporal que tiene Warhammer 40.000. Víctor definitivamente es un personaje más atractivo que la mayor parte de los personajes de la Adeptus Mechanicus. Que también es como... En realidad es más como es más como de esa estética media steampunk o gothpunk que trata con como implantes cibernéticos o reemplazo de partes y volverte un cyborg. Entonces, dado eso, dado que existe un género entero relacionado a esto y que y como que este diseño le da a la mayor parte de los elementos clave de esta estética, yo diría que la única razón por la cual tú mirarías a Víctor y dirías así como, oh, esto es un personaje icónico que no se confunde con nadie más, es que no eres muy familiar con el género. Víctor se ve como que podría pertenecer a a un montón de otras obras, pero dentro de League of Legends, definitivamente es único. Es un juego en el cual el nivel de tecnología es tal que la idea de reemplazar un miembro que perdiste por un miembro robótico se siente un poquito absurdo. Es como... En el Freljord todavía pelean con armas de hueso. En Demacia, ¿cómo se llama? Una armadura de placas completa es como el peak de su tecnología, ¿ya? Entonces, solamente en un lugar como Sound podrías encontrar gente que ya está al punto en que dicen así como, nosotros tenemos tecnología que como está al nivel del el planeta Tierra, de la modernidad. A nosotros nos costaría hacer como prótesis como las que tiene Víctor, dejando de lado los rayos láser y ¿cómo se llama? El cetro relámpago y todas las otras cosas. Simplemente decir así como vamos a hacer unas piernas mecánicas que funcionan tan bien que son mejores que piernas reales. Eso es difícil. Entonces, bueno, Víctor en estética le voy a dar un 9. De nuevo 9, porque encuentro que le falta algo que lo haga así como genuinamente sentirse como este es un personaje de solo Runeterra. Este es un personaje que solamente tiene sentido en el contexto único de este juego. Y siento que lo que hicieron, en vez de eso, fue tomar un como estereotipo que existía en otros géneros y adaptarlo para Runeterra. Entonces como que le falta
Le falta esa pizca de originalidad o de como asociación con el setting que encuentro que caracteriza a aquellos que tienen como estética perfecta. ¿Ya? Y finalmente, pasemos a hablar acerca del lore, que yo creo que es la parte más interesante acerca de Víctor, porque Víctor originalmente fue creado como un villano, y era un villano bastante bidimensional. ¿Ya? En el fondo había un científico bueno que era Jace y un científico malo que era Víctor, y Víctor estaba haciendo cosas malas. Y llega Jace y previene que Víctor haga cosas malas. Y entonces Jace se va y tiene un martillo y Víctor queda enojado y picado porque porque arruinaron sus planes, ¿ya? Entonces, en su diseño original, Víctor se parecía más a un villano así como de He-Man o los Transformers o alguna cosa así como súper bidimensional, súper como... Está acá para proveer antagonismo, ¿ya? Pero pasó algo muy interesante con la historia de Víctor, porque en el fondo a diferencia de cuando tú escribes así como un personaje que es malo malote y todo el mundo debiera decir que lo derrotan, Víctor tenía fans. Víctor tenía gente que decía así como, no, 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 lo que él está diciendo tiene un montón de sentido, ¿ya? Y en su versión original esto no estaba tan claro, así como de que Víctor en verdad tuviera un punto y que en verdad tuviera así como motivaciones admirables. eh, y lo reescribieron. ¿Ya? Y en su reescritura, la idea siendo que, así como Víctor siendo un genio que vive en un lugar como relativamente peligroso para la sobrevivencia humana, que es Sound, y él observa que hay mucha gente que sufre de accidentes y muerte, ¿ya? Debido a el ambiente peligroso en el que viven, y él busca ayudar a la gente. Entonces su motivación inicial siempre es ayudar a la gente y procede a hacer un montón de avances que llevan a que la gente muera menos, específicamente obreros que mueran menos haciendo tareas peligrosas como nadar en esa como sopa química que hay debajo de Sound o reparando maquinaria pesada o un montón de cosas peligrosas que hace la gente en Sound. Y entonces él es reconocido por como la sociedad y le dicen, pero vente a Piltover a estudiar en nuestra academia, ¿ya? Porque tú tienes potencial. Y mientras estaba pasando eso, Víctor, siendo el creador de Blitzcrank, ¿ya? Crea este autómata para rescatar a gente en zonas accidentadas y tóxicas dentro de Sound. Y este autómata es tremendamente exitoso y salva un montón de gente. Entonces, hasta acá estamos viendo la historia de Víctor como la historia de básicamente un superhéroe, ¿correcto? Así como tienes a alguien que tiene motivaciones nobles y un fiero intelecto y su objetivo es mejorar la vida de las personas, ¿ya? Y hace logros increíbles. Eventualmente, un profesor en la academia logra robarse el crédito de haber creado Blitzcrank. Él dice que él creó Blitzcrank y no Víctor, y en el fondo Víctor no tiene las habilidades sociales para defenderse. Entonces, Víctor termina perdiendo como el reconocimiento de sus pares, porque a pesar de que su genio es real y su trabajo es tremendamente valioso, no está logrando que la gente reconozca que su trabajo es genial y que realmente está haciendo un aporte a la sociedad. Y eventualmente tiene su como fatal colaboración con Jace, en el cual están creando como trajes para buceo, de nuevo en esta sopa química que hay en el fondo de Sound. Y él está cada vez más convencido de que la fuente de todos estos accidentes, la fuente de todos estos errores, es simplemente error humano, no es algo mecánico, sino que es porque la gente se asusta, porque la gente deja de prestar atención, porque la gente, no sé, pues, bebe alcohol y después pierde coordinación motriz o todas estas cosas que él dice así como todo esto se podría eliminar si es que simplemente tuviéramos más automatización. Entonces en su colaboración con Jace, en el fondo él dice, mira, si el problema es que los buzos mientras están ahí abajo empiezan a alucinar y les da terror, y mientras están aterrorizados toman malas decisiones, lo que necesitamos hacer es quitarle la toma de decisiones y que los controle un operador que esté en la superficie, que no tiene miedo, ¿ya? Que es una solución muy poco empática y muy racional, que es algo que caracteriza a Víctor. Él claramente tiene algún tipo de trastorno psicológico que le dificulta empatizar con otras personas, pero en el fondo sus motivaciones siempre fueron nobles, ¿ya? Y como que el evento catalizador del paso de Víctor a villano, y es muy discutible que en verdad sea un villano, es cuando él dice, mira, todos estos errores, todos estos problemas son como error humano y yo mismo no soy libre del error humano, así que voy a entrar a editarme de manera de remover ese error humano, ¿ya? Y ese es el punto en el cual Víctor pasa de ser así como simplemente una persona con buenas intenciones, pocas habilidades sociales y poca empatía,
a ser una persona que en el fondo ya no está en control de cómo piensa, porque una vez que empieza a incorporar tecnología dentro de su propia mente, ¿ya? Lo que sale de ahí es parte Víctor, pero parte no Víctor, ¿ya? Y él probablemente considera que es algo positivo, aunque no sabemos cómo juzgaría el Víctor original, biológico, a el Víctor actual, que está tremendamente mecanizado y ha reemplazado varios de sus miembros por, ¿cómo se llama?, por implementos como cibernéticos. Pero en el fondo lo que Víctor busca, ¿ya? Es la evolución, es llevar a el mundo a un estado más eficiente y menos propenso a accidentes y errores y catástrofes y etcétera. Entonces, es fascinante, ¿verdad? Así como hice mi mejor esfuerzo por resumirles el Lord de Víctor, que es largo, ¿ya? Tiene un montón de detalles que me salté, tiene un montón de como... Tiene un montón de, ¿cuál es la palabra? De delicadeza. Y que les recomiendo que lean las historias de Víctor, porque son muy buenas. Es un personaje que está muy bien desarrollado. Pero que salió de, básicamente, escribimos un Skeletor, y a la gente le gusta, así que vamos a escribir más. Y la persona que desarrolla tiene una mucho mejor visión de lo que Víctor es, de lo que Víctor realmente era originalmente, ¿ya? Y eso termina generando un personaje genial. Entonces, yo lo miro y digo así como, damn, porque ustedes saben que a mí no me gusta mucho como el salto tecnológico de Sound y Piltover con respecto al resto del mundo, y que estas no son como mis temáticas favoritas, y que no me gusta mucho como el horror corporal. Entonces, Víctor sería un tipo de persona que yo leo sus historias y digo, ugh. Pero en el fondo es al revés. Está tan bien escrito, ¿ya? Está tan bien descrito que sientes empatía por un tipo que en el fondo tiene como tiene trastornos psicológicos serios y ha hecho acciones como abominables con las mejores intenciones. ¿Correcto? Entonces, Víctor no es un villano. Ya no lo es. Tampoco es un héroe. Víctor es un personaje que hace el bien y hace el mal con las mejores intenciones y muy poco autocontrol en este punto. Porque en el fondo, ¿de qué es lo que piensa su mente? Que es una amalgamación como biológica y mecánica, es distinta a lo que hubiera pensado cuando era solamente un ser humano. Y quizás esto es para bueno, quizás esto es para malo. Y tienes un punto si es que crees que el culto de las máquinas es peligroso y debiera ser exterminado. Y también tienes un punto si es que tú crees que Víctor tiene razón y que hay que preservar como la vida de la gente. Todas estas tareas peligrosas las deberían estar haciendo autómatas. Y si es que en el fondo hay una tarea para la cual tu brazo no es adecuada, quizás debería reemplazar tu brazo. No hay una respuesta acerca de si es que el transhumanismo es bueno o malo. Y encuentro que Víctor pasó de ser así como un villano de caricaturas a ser un personaje así como con una tremenda profundidad temática, ¿ya? Del cual no puedo esperar para leer más historias. Así que en narrativa, 10 de 10, Víctor, eres un ideal al cual aspirar, especialmente para aquellos campeones que están mal escritos y que pudieran usar una reescritura. Así que te den el tratamiento Víctor, yo encuentro que es como lo mejor que le podría pasar a aquellos campeones que tienen Lord Flago. Muchas gracias por ver este segmento de Café con el Profesor. Si te gustaría ver el show en vivo y nominar o votar en cuál campeón analizar la próxima semana, dirígete a twitch.tv/Gaussrec todos los lunes a las 18 horas. Y recuerden, si te gustaría ver otro video, YouTube recomienda este de acá. ¡Nos vemos!